Cordial saludo, mi nombre es Melanie Juliet Pérez Ibáñez, soy estudiante de segundo semestre de Filosofía en la UNAT. En respuesta a la pregunta ¿por qué según Platón la injusticia es mejor sufrirla que cometerla?, la cual me plantea la guía de actividades para esta tarea número 3, me gustaría empezar mencionando que tal y como nos explicó la tutora en la última webconferencia, Platón comprendía el alma como una tripartición que era razón, espíritu y apetito. Sin embargo, es también esencial aclarar que la justicia, tanto en el individuo como en la sociedad, es el equilibrio armónico entre estas tres partes. Cuando cada parte del alma cumple su función, la persona es justa y vive en armonía. Volviendo a la pregunta en cuestión, cometer una injusticia significa permitir que las partes inferiores del alma, como el apetito, dominen sobre la razón, lo cual genera un desorden interno. Según Platón, este desorden no solo afecta el bienestar del individuo, sino que también corrompe el alma, alejándolo de la virtud y por tanto del bien supremo, que como sabemos para Sócrates y Platón la idea de bien era su principio. Platón, a través de Sócrates, argumenta que el alma es lo más valioso que poseemos, más valioso que el cuerpo o los bienes materiales. Por lo tanto, lo peor que le puede pasar a una persona no es sufrir daño físico o material, sino corromper su alma. Si alguien sufre una injusticia, aunque pueda sufrir en términos materiales o físicos, su alma permanece intacta. Sin embargo, al cometer una injusticia, el individuo está corrompiendo su alma, lo cual representa un daño mucho mayor y mucho más duradero. Un ejemplo claro donde el apetito domina por sobre la razón la podemos encontrar en lo ocurrido a Marco Licinio Craso, un influyente político y militar romano, conocido por su inmensa riqueza, pero también por un error estratégico fatal que cometió durante una campaña militar. Craso, en su búsqueda de gloria militar y poder, decidió llevar a cabo una expedición militar en la cual subestimó gravemente las dificultades de la campaña, lo que resultó en una derrota catastrófica. En palabras de Cantero, Craso no fue capaz de conocerse y aceptar sus limitaciones. Su exceso de ambición y arrogancia, su poca capacidad como genio militar, sus limitadas energías que suponían el paso de los años, conspiraron en este gran emprendimiento. En suma, su desconocimiento de sus fortalezas y debilidades llevaron a Craso a cometer lo que más tarde se popularizó como un craso error. Uno se encamina a cometer un craso error o un error fatal cuando desconoce sus limitaciones y fortalezas. El craso error es, por tanto, una lección sobre las consecuencias de la ambición sin control y la falta de juicio racional. Craso buscaba expandir su poder y prestigio a través de una victoria militar, pero su falta de prudencia lo llevó a una tragedia personal y colectiva. En lugar de actuar con sabiduría y justicia, Craso fue guiado por sus deseos, lo que lo condujo a la ruina. La reflexión de Platón sobre por qué es mejor sufrir la injusticia que cometerla se enfoca en el daño que la injusticia causa al alma. Cuando una persona actúa de manera injusta, corrompe su alma y genera un desorden interno, lo que impide que alcance la verdadera felicidad o bienestar. En el caso de Craso, su craso error no fue simplemente una equivocación militar, sino el resultado de una ambición desmesurada y una falta de control racional sobre sus apetitos. Este desorden en su alma lo llevó a actuar de manera injusta y precipitada. De la misma forma podemos encontrar una discordancia entre la idea de Platón y los sofistas como por ejemplo Protágoras. En su frase, hacer fuerte el argumento débil, los sofistas valoraban la habilidad de hacer parecer convincente un argumento débil o injusto, destacando la eficacia persuasiva sobre el contenido moral o ético del discurso. Platón rechaza la idea de que la injusticia pueda ser justificada por medio de un argumento retórico, porque lo que realmente importa es el bienestar del alma, que está vinculado con la verdad y la justicia. Me tomé el atrevimiento de hacer un breve cuadro comparativo entre las ideas de los sofistas y de Platón con respecto a la verdad y la justicia. Para los sofistas como Protágoras, la capacidad de hacer persuasivo un argumento débil o injusto era una habilidad valiosa, lo cual implica que la verdad o la justicia para los sofistas no tenía un valor intrínseco, sino que era relativo al contexto o al poder de la retórica. Platón, en cambio, defendía que la verdad y la justicia tienen un valor absoluto y objetivo, y que cualquier intento de distorsionar estos principios mediante la retórica era una forma de injusticia, que corrompe tanto a quien la practica como a la sociedad. Por otro lado, hacer fuerte el argumento débil era una habilidad valorada. Entonces,
Cometer injusticias puede parecer ventajoso, siempre y cuando uno sea capaz de justificar retóricamente esa injusticia, era lo que decían los sofistas. Platón advierte que esta práctica era perjudicial, porque incluso si uno gana el debate o convence a otros de que la injusticia es buena, el alma se daña internamente al perder el contacto con la verdad y la justicia. Tal y como lo mencionaba la tutora en la webconferencia, los sofistas son relativistas morales, es decir, todo les vale, todo les parece posible, puesto que estos no buscaban la verdad absoluta, solo recurrían a su oratoria para vender argumentos al mejor postor. En conclusión, Platón defiende que es mejor sufrir la injusticia que cometerla, ya que cometer injusticia corrompe el alma, al permitir que las partes inferiores, como el apetito, dominen sobre la razón. Este desorden interno aleja al individuo de la virtud y del bien supremo. Este sería todo mi aporte y desarrollo de la pregunta planteada en la guía de actividades. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Janina Serra del programa de Filosofía y en el día de hoy voy a dar respuesta a la pregunta y el trabajo en equipo según la rúbrica de actividades en Filosofía Antigua. ¿Por qué, según escribe Platón, la injusticia es mejor sufrirla que cometerla? Antes de responder esta pregunta, debemos primero saber qué es la injusticia según Platón. Para Platón, la injusticia es cuando cada uno actúa conforme a su naturaleza y en beneficio del todo, es decir, cómo las personas actúan de acuerdo a su propia voluntad. Al mismo tiempo, así, de acuerdo a esa actuación, generar una sociedad equilibrada. Asimismo, Platón, en el libro de Solana Dueso, basa sus ideales en pitagóricos y sofistas. Primeramente, con los pitagóricos, él considera lo aprovechable y rechaza lo que resulta incompatible con sus propios principios, una actitud para la que se ha acunado el acertado nombre de transposición platónica, es decir, los principios que informan toda una manera de vivir que agrupan en su torno un grupo humano con características de secta, una rígida moralidad y ascetismo y un concepto contemplativo de la existencia que no es, sin embargo, incompatible con una actitud claramente política, que no duda en luchar por la toma del poder de manera justa. En cuanto a los sofistas, Platón condenó la retórica de los sofistas como un instrumento de seducir a las almas y granjearse la simpatía de la multitud. El orador, para Platón, no necesitaría conocer la naturaleza de las cosas, sino su mera apariencia, y no se interesaría por la verdad, sino solo por la verosimilitud, que es la opinión de la muchedumbre. Esto quiere decir que la retórica se debe ampliar el dominio a todo lo que se dice, no solo el bien y la justicia o los tribunales y la asamblea, sino el discurso científico en general, es decir, la propia filosofía. También Platón se basa en Sócrates, en el libro Cantero, Pensar como Sócrates, herramientas para aprender a pensar, en donde Sócrates acá nos habla de que debemos tener un pensamiento racional para conocernos a nosotros mismos, comprender de qué estamos hechos, para así evitar las penas y castigos ante emprendimientos infructuosos por una mala medición de nuestras fuerzas internas. Para Platón, la injusticia reside en el alma y corazones de los ciudadanos. Aquí Sócrates invita a reflexionar básicamente sobre la necesidad de conocer y edificar nuestros valores y principios para vivir una vida justa y feliz, pero también nos advierte los riesgos que implica
la falta de introspección y autoconocimiento de nuestras debilidades y limitaciones. Dando respuesta a la pregunta, para Platón, un individuo justo vive en armonía con su propia naturaleza, lo que implica el equilibrio entre las partes del alma, la racional, la espiritual y la apetitiva. La injusticia, en cambio, perturba este equilibrio, llevando a un estado de desarmonía interna. Además, sufrir injusticia puede ser doloroso, pero preservar la justicia y la integridad del alma es más importante y es fundamental para lograr la verdadera felicidad y el bienestar. Muchísimas gracias.